En este contexto estamos en plena a puertas de que se elija entre los 4 finalistas al regulador, al presidente de OCIPTEL. ¿Cómo ves esta elección? ¿Cómo Sí, ves el escenario? mira, primero, antes de los finalistas, el contexto de mercado. Nos decíamos que en los últimos 5 años, gracias a una primera ola de normativa pro competencia, hoy el mercado es más competido que hace 5 años. Sin embargo, si lo ubicamos en perspectiva, aún no hemos visto nada, porque solo por dar un número, hoy día la concentración de mercado en el Perú de los dos operadores más grandes baja del 95% del 2011 al 80% hoy. Cerró 2016 con 80%. Si miramos mercados comparables, Chile o Colombia, la concentración de mercado de los dos operadores más grandes se ubica en 70%. Esto significa que, como una referencia, tenemos que la concentración de mercado tranquilamente podría reducirse en 10 puntos porcentuales más. ¿Esto qué implica? Que los operadores desafiantes pueden ganar más posiciones y que también surja un mercado de operadores móviles virtuales, cada uno con medio por ciento de cuota o 1% de cuota, pero que si son varios también podrían llegar a tener una posición en conjunto interesante. De modo que eso es lo que nosotros prevemos que puede ocurrir en los próximos 5 años, sobre la base de una segunda ola de normativa pro competencia. Ya mencionamos 5 medidas de la gestión actual de CIFTEL. Lo que creemos es que en la siguiente gestión puede haber una segunda ola de otras 5 medidas ¿Cuáles de consideras que normativa serían esas precompetencia. esas medidas Entonces, claves? ahí con los candidatos lo que sabemos es, lo que está claro es que con sus más y con sus menos todos conocen la industria. Lo importante es que exista un compromiso por el beneficio al usuario. Porque en buena cuenta, cuando tú pasas de tener dos alternativas de operadoras, de tener 5, el principal beneficiado es el usuario. Entonces, lo importante es que conociendo estos profesionales del sector, estamos convencidos de que están comprometidos con un desarrollo sano del mercado y eso significa un mercado más competido. Entonces, si pasamos ahí el menú de 5 opciones, de 5 alternativas de normativa pro competencia para los próximos años, algunas vendrían a ser una suerte de continuidad respecto a lo acontecido en los años previos y en algunos otros casos medidas nuevas, pero que van, como podemos llamarlo informalmente, a la vena de la competencia. Continuidad. Primero, la primera medida, la continuación de una cultura de información al usuario. OCIPTEL ha diseñado una herramienta que se llama Señal OCIPTEL, que data de hace más de 5 años, y tiene otra más reciente del año pasado que se llama Comparatel, que es un comparativo de tarifas. Creemos, una vez más, viendo el vaso medio lleno y no medio vacío, que no es tan amigable, pero eso debe ser mejorado para que los usuarios puedan fácilmente comparar información de planes tarifarios entre operadores y poder elegir mejor. Pero a ello debería sumarse algo que otros reguladores en la región ya hacen. O sea, no estamos descubriendo la pólvora, que es introducir indicadores de calidad de atención al cliente. Calidad en el siglo XXI ya no es la calidad de la red. Ya todos debemos suponer que la red funciona, suponer que la velocidad es la que te ofrecen, ¿no? Pero lo que falta ver es la calidad de atención al cliente, lo que suele llamarse la postventa. Entonces, por ejemplo, el regulador en Colombia tiene una vez al año una encuesta masiva donde pregunta en el guión de las consultas a los encuestados sobre la evaluación de la atención al cliente de los operadores. Y hay un operador que sale número 1, que en el caso de ellos ha sido un OMB. ¿Y ¿Ya? te parece que la atención al cliente tiene que ser regular? ¿No es parte de la No, dinámica de no, no mercado? regular, no, Ah, no. ya, ya. Es de informar. Una Ah, ya. encuesta donde el regulador informa al mercado quiénes son, según los usuarios, los operadores que ofrecen mejor o menor calidad de atención al cliente. Entonces, simplemente que el mercado lo sepa y que sobre esa base los usuarios decidan a quién compran o a quién no. Eso crea un incentivo para que todos busquen mejorar su atención postventa, su atención al cliente. Entonces, no se regular en absoluto. De hecho, si existe ese tipo de información disponible en el mercado, podría ayudar a la desregulación. Porque lo que ocurre muchas veces es que Citel sobreregula con la expectativa de que es la única forma de que el usuario reciba una mejor atención. Nosotros queremos, si queremos en el mercado, deberíamos buscar que el mercado sea que lo regule. Y mercado significa información. Punto 1. Punto 2. OMBs. En OMB se ha avanzado ya bastante, pero la evidencia que vemos es que en el mercado solamente hay uno. Y por ahí hay unos otros más que están dando vueltas, pero en la realidad hay uno solo. ¿Qué puede estar fallando?
que exista un cargo de acceso tope, que hoy día no lo hay. Hoy día la normativa de OCIPTEL dispone que las partes se pongan de acuerdo y que simplemente le informen a OCIPTEL, y podría haber en ausencia de acuerdo, que exista un mandato, pero la verdad es que en temporalidad sería mucho más eficiente que exista un cargo tope que sirva como referencia para que inversionistas de diferentes sectores puedan entrar y animarse a hacer OMB. Tercero, cargos... Pero antes de pasar al tercero, en el caso de las OMBs, el otro tema que yo creo que es crítico es el tema del tráfico on net, ¿no? Esa es una de las medidas que planteamos también. Eso lo vamos a comentar como última medida. Tercero, la compartición de infraestructura, que es una normativa que tiene toda una historia. Creemos que tiene una solución no legal, porque tú le puedes imponer muchas obligaciones a los municipios, pero siempre el municipio va a sacar bajo la manga el argumento de la autonomía. Entonces creemos que debería haber una interacción cuyo enfoque no sea legal, sino a través de la creación de incentivos para que los municipios faciliten el despliegue de infraestructura a partir de incentivos que tengan un carácter incluso presupuestal, ¿no? Entonces, y que eso sirva a nivel nacional. Cuarto, los cargos. Los cargos que actualmente se ubican en el orden de 2 centavos, si uno mira la región, tranquilamente tienen para bajar más de la mitad de su nivel actual. Entre otras razones, porque cada vez una mayor porción de la estructura de costos de los operadores corresponden a los servicios de Internet, no a los servicios de voz sobre los cuales se opera el cargo. Por lo tanto, si cada vez menos costos impactan en la voz, si los cargos se basan en los costos y los costos se reducen, los costos imputables se reducen, por tanto el cargo debe reducirse. ¿Debe reducirse a qué niveles? Uno mira los casos de mercados comparables y respecto a hoy significa bajar a menos de la mitad. E incluso, o sea, menos de 1 centavo. E incluso podrían ser ya asimétricos, porque cuando OCIPTEL definió el año 2015 cargos asimétricos, o sea, reconocimiento de que hay operadores pequeños y operadores grandes, ya han tenido el plazo suficiente para crecer. Entonces no se trata de que se siga favoreciendo eternamente al más pequeño. Ya se le puede homologar, pero con cargos que sean bastante bajos por las razones económicas que hemos mencionado. Y lo último, lo que creemos que sí es algo nuevo, porque todo lo mencionado hasta ahora es una continuidad, ¿no?, de lo que ya venía ocurriendo en la primera ola de normativa pro competencia, es en Perú todavía existe un fenómeno que distorsiona el mercado, que es la discriminación tarifaria on-net, off-net. Hoy día existe el fenómeno de las redes privadas que en apariencia te genera un beneficio, pero en la realidad no, porque te obliga, hay varias formas en las que genera un prejuicio al usuario. Una es porque te obliga a tener más líneas, porque dices, uy, no, tengo que tener la línea del operador A para llamar a las personas A y la línea del operador B para llamar a mis amigos y clientes, si es una pyme, del operador B. Entonces, una es porque te obliga a tener más de una línea. Y la otra razón es porque, si bien es cierto, la red privada te da un beneficio de precios en la voz, en el Internet no. El Internet en móvil en el Perú, para el prepago sobre todo, que es 3/4 partes, 3 de cada 4 líneas en el mercado son prepago. Y tienes promociones que te dan 1 o 2 aplicaciones de Internet. Pero si entras a cualquier otra aplicación, los precios del Internet móvil en el Perú no son todavía competitivos. De manera tal que hay una suerte de, por un lado, la red privada en principio es un beneficio, pero luego si el prepago quiere usar más de datos, no le va a salir tan a cuenta, ¿no? Entonces, si tú tomas eso en cuenta y además consideras que al haber la red privada, la competencia ya no se basa en la calidad de atención al cliente, se basa en el tamaño del operador. Entonces, en el operador, mientras más grande, tiene menos incentivos para dar una buena atención al cliente porque sabe que la red privada le genera un beneficio. Entonces, hay ese tipo de distorsiones que se resumen en la discriminación tarifaria. Eso es lo que amerita ser revisado, amerita ver la casuística internacional. Colombia y Chile, por ejemplo, son dos países donde esa modalidad de tarifaria ya ha sido prohibida por el regulador. Hay una cláusula en el reglamento de tarifas de esos países donde dice el precio para llamar de la red A a la red B no puede ser mayor que la llamada de la red A a la red A. Eso está taxativamente. Eso permite que los operadores móviles puedan competir. Y que se pongan las pilas y que compitan ya sobre la base del servicio. Y sobre todo va a permitir que los OMBs tengan un espacio de mercado, pequeños, de nicho, pero que van a dinamizar, que es la lógica de lo que tú planteabas, ¿no? Por supuesto. Aquí no se trata de que haya un operador beneficiado, un operador perjudicado. Estamos hablando del mercado, ¿no? Entonces hay varios
varios operadores que van a poder competir mejor y por lo tanto el usuario ser más beneficiado. Entonces, son esas 5 medidas las que nosotros creemos, ¿no? La de más información al usuario, cargos tope para OMBs, compartición de infraestructura, cargos ya simétricos pero muy pequeños, mínimos, y finalmente la eliminación de la discriminación tarifaria on-net, off-net, que creemos nosotros que de las 5 es la más, en la medida que es nueva, porque el resto ya es una continuidad de la primera ola, esta nueva medida ayudaría a que el Perú al 2021 ya tenga un mercado móvil, no solamente, porque en telecomunicaciones, Rolando, nos hemos acostumbrado a estar, el único que estamos peor que en el fútbol es en telecomunicaciones, ¿ya? En internet. Entonces ya no tenemos que aspirar a llegar al repechaje, tenemos que aspirar a ser líder digital en Sudamérica. Y que con las medidas que hemos comentado, creemos que Perú puede aspirar a ser líder digital en Sudamérica. Entonces creemos que se cae de maduro que una segunda ola normativa pro competencia, que cuando concluya la gestión que viene, 2022, realmente haga que Perú sea un líder digital sobre el cual se monte lo que el Estado peruano, lo que el gobierno actual quiere. ¿Qué es lo que el gobierno actual quiere? El despliegue masivo de servicios de gobierno digital para brindar servicios al ciudadano mucho más efectivos. ¿Dónde el ciudadano poco a poco va a recibir más servicios? Aquí. Hoy día la penetración de smartphone todavía es baja. De acá a 5 años va a ser altísima. Entonces va a estar aquí. Entonces, para eso sirve. O sea, ser líder digital no es solamente un buen deseo, sino tiene una aplicación muy práctica para lo que el gobierno actual quiere hacer. Muchas gracias, Carlos. Bueno, creo que como muy bien hemos estado conversando, es decir, tenemos un reto enorme en términos de la agenda de competencia que va a tener el regulador que está por elegirse, entonces tenemos que estar muy atentos a esta elección y que esperemos se ponga en primera plana estos 5 puntos y otros más para poder dar al mercado de telecomunicaciones este salto que aún está pendiente. Y luego el Ministerio de Transporte tiene también un reto, ¿no?, en poder poner la gran inversión que se ha hecho en la red dorsal y en las redes regionales, que puedan realmente reestructurarse para que puedan dar servicios y que generen esta integración nerviosa del país que significan las redes dorsales, tanto en su núcleo principal como en sus núcleos regionales, ¿no? 2 ideas finales. Una, como sabemos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha tomado la iniciativa de que el Viceministerio de Comunicaciones evolucione a un viceministerio de las TIC. Eso es algo que decantará en el procedimiento legal correspondiente, un proyecto de ley ante el Congreso, ¿no? Y eso motiva a que ya haya un ecosistema digital de autoridades digitales en el Perú, que sería el Viceministerio de las TIC, sería un OCIPTEL que ya ha estado tocando temas digitales como dinero electrónico, como neutralidad de red. Tienes la flamante Secretaría de Gobierno Digital actualmente, ¿no? Tienes el Ministerio de Producción que está muy activo planteando iniciativas para promover la digitalización de las pymes. Entonces tienes un cuerpo de autoridades digitales que van desarrollándose y que deberían trabajar de manera absolutamente coordinada. Punto 1. Y la idea final con la que quisiera cerrar es la siguiente. El primer ministro actual, Fernando Zavala, ha planteado de manera muy clara que uno de los objetivos del gobierno actual es que Perú sea miembro de la OCDE. Para ser miembro de la OCDE, uno tiene que demostrar como país ser un país competitivo. Entonces, si eso lo miramos respecto al sector telecomunicaciones, no podemos llegar a ser un miembro de la OCDE si el sector intensivo en tecnología, que es telecomunicaciones y TIC, no es un mercado competido. Por tanto, esta segunda ola debe ser la herramienta o la palanca principal para que el sector telecomunicaciones tenga una contribución tangible en que Perú sea un futuro país miembro completo de la OCDE. Muchas gracias, Carlos. A ti.